La Voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360. Una crisis que no solo impacta a Estados Unidos, sino al mercado automotriz internacional. Ya hay que reunir por muchos años para poder comprar un carro nuevo del año. Compra de carros usados se afianza en Venezuela. Con la atención puesta en Los Ángeles. Después de esta cumbre, ojalá que se dé cuenta la administración que tiene que cambiar sus políticas hacia Latinoamérica. Cumbre de las Américas, una prueba al liderazgo de Estados Unidos en la región. El barrio más venezolano de la capital colombiana. Vienen acá es a recordar su terruño. Cedritos se ha convertido en la referencia de hermandad más allá de lo que digan las diferencias sociales. Y el secreto detrás de los atractivos de los museos del Smithsonian en Washington. Creo que cada obra tiene una historia que podemos conectar con ella. Curadoras hispanas son las encargadas de que el encanto nunca se apague. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a V360 desde Washington. Les saluda Natalí Salas Guaitero. Bueno, la crisis de autopartes, producto de las interrupciones en las cadenas de producción y suministro, ha hecho que países como Estados Unidos se replanteen el panorama comercial y extienda ahora sus brazos a Asia, lo que pudiera impactar directamente a economías latinoamericanas como la venezolana, donde tener un vehículo es prácticamente un lujo. Carolina Valladares nos explica por qué. Con una visita a la planta de semiconductores de Samsung, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aterrizó en territorio surcoreano con una misión bajo el brazo: abogar por la aprobación de una legislación bipartidista para proteger al mercado automotriz de futuras interrupciones en la cadena de suministro. Un componente crítico de cómo haremos eso, en mi opinión, es trabajar con socios cercanos que comparten nuestros valores, como la República de Corea, para obtener más de lo que necesitamos de nuestros aliados y socios y reforzar nuestra resiliencia en la cadena de suministro. Tras un año difícil en el que los fabricantes de automóviles ensamblaron 1.7 millones de vehículos menos en 2021 que en 2019, las proyecciones a futuro no invitarían al optimismo. Y es que según la consultora Edmunds, el suministro de vehículos podría no llegar a la normalidad hasta 2023. Una crisis que no solo afecta a Estados Unidos, sino al mercado automotriz internacional, incluido el venezolano. Y es que con apenas 2 vehículos ensamblados en el primer trimestre de 2022, el sector de la automoción en el país caribeño suma registros microscópicos. El pobre o el de la clase media se le hace muy difícil obtener un carro del 2015 en adelante. Y sin crédito y sin ahorros, comprarse un coche en Venezuela, incluso de segunda mano, se ha convertido en un lujo al alcance de pocos. Hace falta que vinieran inversionistas, que dieran facilidades de pago, créditos, préstamos para adquirir carros nuevos. Sin embargo, según expertos, la política del Banco Central de Venezuela de asfixiar al crédito para combatir la inflación habría herido de muerte los préstamos bancarios. En 2018 se empezó a implementar una política de altísimo encaje. El encaje es lo que los fondos que deben estar paralizados en el Banco Central por parte de los bancos o los bancos teniendo en el Banco Central. El tener un encaje alto dificulta en buena medida o dificulta muchísimo, para decirlo de mejor manera, la entrega de créditos. De acuerdo con la Cámara de Fabricantes de Autopartes de Venezuela, apenas 30.000 de los vehículos que circulan por las vías del país tendrían 6 o menos años de antigüedad. Mientras tanto, pequeños ahorradores buscan alternativas en el mercado de segunda mano. Tendrías que reunir por muchos años para poder comprar un carro nuevo del año. Compras un carro de menor año y menor precio, lo vas vendiendo y vas así poco a poco hasta que puedas ir entre reuniendo y vendiendo los carros que has tenido y puedes ir sumando. Y mientras la población se aferra a los vehículos de segunda mano, las principales plantas de General Motors, Ford y Chrysler, entre otras, siguen cerradas hasta nuevo aviso. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. Hacemos una pausa, ya venimos con mucho más, no se vayan. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Toda persona que está armando un avión o de una embarcación tiene obligación de rescate, de salvamento. Y es simplemente esa empatía con la humanidad, es decir, tener que asistir a esa gente. Yeah. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Y los ojos de la región están puestos en Los Ángeles, donde jefes de Estado, líderes de la sociedad civil, del sector privado y jóvenes se van a reunir para hablar de los desafíos que enfrenta el continente. Pero esta edición de la Cumbre de las Américas ha generado controversia mucho antes de su inicio, con amenazas de boicot y presiones a la administración del presidente Biden. Y en el centro de todo este debate están Venezuela, Cuba y Nicaragua, tres naciones que tienen un historial muy particular dentro de este foro internacional. Belén Mora está con nosotros. Belén, ¿cuál podría ser este impacto de la posible no invitación de Díaz-Canel, Ortega y Maduro? Efectivamente, Natalie, existe un impacto político para la administración dentro y fuera de Estados Unidos. Por un lado, desde el punto de vista de la región, el hecho de excluir a Nicaragua, Cuba y Venezuela en este foro internacional debilita la posición de Estados Unidos, según expertos, frente a otros actores como Cuba, como Rusia y China, que van cobrando relevancia en la región. Pero como veremos a continuación, desde el punto de vista interno, el hecho de excluir a estos países básicamente representa una posición histórica de Estados Unidos, sobre todo con miras a las elecciones de medio mandato. A las puertas de una nueva cumbre de las Américas, crecen las expectativas sobre los acuerdos que se puedan lograr en materia de democracia, desarrollo económico y migración para la región. Es que tras 4 años y una pandemia que azotó el hemisferio, jefes de Estado de más de 30 naciones volverán a encontrarse para discutir temas de interés regional. Pero no es solo el futuro del continente lo que está en juego, afirman expertos, sino el liderazgo de Estados Unidos en la región. Que tenemos que esforzarnos mucho mejor en convencer a todos los países de la región a relacionarnos con usted y mantener una buena relación bilateral. Liderazgo que se ha visto bajo fuego cruzado en las últimas semanas, con las amenazas de boicot por parte de algunos líderes de la región por la exclusión de los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua en el foro internacional. ¿Hemos invitado al régimen de Maduro o a alguno de sus representantes a la cumbre? Absolutamente no. Nosotros no los reconocemos como un gobierno soberano. Una situación que no es inusual, ya que no es la primera vez que la participación de los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua está bajo cuestionamiento. De hecho, en 2018, durante la última edición de la Cumbre de las Américas celebrada en Lima, la invitación del presidente Nicolás Maduro fue revocada ante el anuncio de elecciones presidenciales anticipadas, lo que generó el rechazo de los participantes. Entre tanto, la presencia de Cuba ha sido motivo de controversia desde el inicio.
Durante la primera cumbre de las Américas en 1994, fue el único país que no fue invitado y desde entonces la presión para incluir una representación de la isla fue creciendo, hasta que en el 2015 participó por primera vez del Foro Internacional. Pero según analistas, el panorama político de esta cumbre de las Américas es distinto. Por primera vez desde el inicio, en 1994, Estados Unidos será el anfitrión de este encuentro internacional en Los Ángeles. La administración del presidente Joe Biden ha tenido que sortear los cuestionamientos dentro y fuera de Estados Unidos, entre otras cosas por el manejo de las invitaciones a las distintas delegaciones de participantes. No se puede pretender ser una cumbre de democracia si en la mesa están sentados elementos claramente antidemocráticos y en realidad lo que hace es que les da credibilidad. Hay credibilidad por ser invitados a estos foros. Una situación que, según expertos, evidencia el complejo escenario político con el que Estados Unidos debe lidiar en la región. Ese es el escenario donde está transitando una administración que tiene mucho que perder desde el punto de vista de la política doméstica por el efecto que tienen las elecciones en el sur de la Florida. Pero por otra parte, la región no puede seguir permitiendo que aquí aumenten las autocracias. Por lo que, en palabras de los analistas, esta cumbre de las Américas se constituirá en una dura prueba para el liderazgo de Estados Unidos, en un momento en que Latinoamérica atraviesa profundos desafíos políticos, sociales y económicos. Después de esta cumbre, ojalá que se dé cuenta la administración que tiene que cambiar sus políticas hacia Latinoamérica. Una región que, de acuerdo con expertos, debe estar entre las prioridades de la política exterior de Estados Unidos en momentos en que actores como China y Rusia compiten por un mayor protagonismo en el continente. Esta cumbre de las Américas ocurre en un momento muy particular de la región, donde esta está saliendo de una pandemia que impactó de manera muy importante desde el punto de vista político y económico a esta región, por lo que todo está por verse a pocos días del inicio de este encuentro internacional. Natalie. Gracias a Belén Mora. Bueno, y nosotros cambiamos de tema porque sabemos que el metaverso ha sido promocionado como la próxima tendencia digital. Las empresas saben que este es el camino, pero no todas conocen la forma de transitarlo. ¿Cómo se adapta América Latina a esta nueva realidad? Catherine Rivera nos cuenta. Es una forma de sumergirse en un mundo creado virtualmente que ofrece algunas cosas ahora, pero que podría ofrecer mucho más en el futuro. Esta es una definición en palabras sencillas del metaverso. Las empresas tecnológicas, los especialistas en marketing y los futuristas están utilizando esta nueva tendencia para describir el auge digital del futuro en el presente. Se trata de un lugar donde el mundo real y el mundo virtual se mezclan aún más que en la actualidad. En este momento estamos escuchando los primeros susurros de un metaverso y aún es pequeño como para decir que esto será el futuro. Nos encontramos en la fase de lluvia de ideas, definiendo cómo debería ser. Metaverse. El metaverso es un término de ciencia ficción que describe cómo personas interactuarán en un mundo tridimensional, sumergidos en una experiencia real pero construida digitalmente, en lugar del mundo bidimensional de las pantallas con las que interactuamos en la actualidad. No se trata solamente de ver videos o experimentar la realidad virtual a través de las pantallas, sino de tener una especie de capa digital sobre el mundo entero. Lo mejor del metaverso es que demuestra que todo está conectado. Es como una red de Internet que puedes penetrar. Facebook es una de las compañías que está apostando por esta nueva tecnología, a tal punto que su CEO, Mark Zuckerberg, cambió el nombre de la empresa a Meta. Recientemente la empresa abrió su primera tienda llamada así al sur de San Francisco, en California. Durante su apertura, los visitantes se probaron cascos de realidad virtual, jugaron con otros productos y contemplaron el difuso, pero al mismo tiempo tan real, metaverso. ¿Quieres ir a la luna? Tal vez sea difícil, pero en el metaverso, en solo unos segundos, vas a ir a la luna. Un estudio realizado por la firma estadounidense Analysis Group señala que el metaverso podría contribuir con $3 billones al Producto Interno Bruto Mundial 10 años después de su adopción, y se calcula que el aporte a América Latina podría alcanzar los $320 millones. Es por eso que proyectos como Huacalandia en Venezuela y Platziland en Guatemala ya están apostándole a esta corriente tecnológica. Si la tendencia ya viene y vemos que es
algo imparable, como una ola que ya viene en camino. La pregunta es, ¿por qué no hacerlo nosotros internamente en Latinoamérica, en Guatemala? Porque sí se puede. Estamos generando una comunidad que se gobierne a sí misma dentro del mundo del blockchain y que permita de alguna manera obtener beneficios. Si bien el metaverso aún está tomando forma, las personas ya tienen una idea sobre cómo podrían ser sus vidas del futuro en el presente. Catherine Rivera, Voz de América, Washington. Una nueva pausa, pero tenemos mucho más al volver. Quédense con nosotros. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Toda persona que está al mando de un avión o de una embarcación tiene obligación de rescate, de salvamento. Y es simplemente esa empatía con la humanidad, es decir, tener que asistir a esa gente. Yeah. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Y una de las consecuencias de la pandemia y de la guerra en Ucrania a nivel mundial ha sido la disminución del turismo. Julia Riera nos explica cómo. La guerra en Ucrania ha tenido repercusiones en diferentes sectores a nivel mundial y la industria del turismo no es una excepción. El cierre del espacio aéreo por parte de la Unión Europea, el alto costo del combustible y las sanciones económicas han provocado que los rusos no puedan viajar a algunos de los países más populares entre la comunidad. Y las naciones que antes lo recibían ahora deben buscar nuevos mercados. Y Venezuela es precisamente uno de estos países. A través de un acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y el Kremlin, desde septiembre de 2021 empezaron a llegar turistas rusos a la isla de Margarita. Empieza a llegar dinero fresco, pasajeros que atender y ahí está todo el mundo feliz. El maletero del aeropuerto, la señora que te atiende en el restaurante, el botones del hotel. Sin embargo, al estallar la guerra en Ucrania, los turistas que se encontraban disfrutando de los encantos de la isla tuvieron que volver a Rusia a través de vuelos de repatriación. Ahora, tras la falta de viajeros rusos, el sector turístico venezolano busca nuevos mercados. Ya una vez que probamos que pudimos atender eficientemente al mercado ruso, pues por supuesto quedan ganas de atender a todo el que quiera. Otro dependiente del turismo ruso es Cuba, uno de los destinos latinoamericanos más populares. Los rusos tomaron especial relevancia cuando el país abrió de nuevo sus puertas en noviembre de 2021. Fueron el grupo de turistas más importantes de la isla. En algún momento, en destinaciones populares como Varadero, muchos de los hoteles estaban casi llenos de rusos de manera exclusiva. Y parece que España tampoco tendrá turistas rusos este verano. Si bien estos no eran los más numerosos, se concentraban en zonas como la Costa Dorada, en el sur de Cataluña. Antes de la pandemia éramos el destino más importante de España para el mercado ruso. Estamos intentando buscar cómo paliar ese 7% que más o menos deja el turismo ruso en Costa Dorada y Terres del Ebre, haciendo crecer un poco los demás destinos, los demás mercados.
Sin embargo, según las encuestas de entrada de turistas internacionales Frontour, este año España reportó un aumento de turistas de 4 millones de personas en comparación al año pasado, en su mayoría turismo británico. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España. Y una comunidad venezolana en Bogotá lleva sus sabores a la capital colombiana. Conocido como Cedrizuela, el barrio Cedritos concentra a cientos de migrantes que, aunque anhelan su país, han echado raíces en nuevas tierras. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta cómo los colombianos y los venezolanos han construido un lugar común lejos de las diferencias. El olor a frituras invade el lugar. Desde antes de mediodía, los tradicionales tequeños venezolanos comienzan a dorarse bajo la supervisión de Ronald Fuentes, un zuliano que llegó a Bogotá hace 5 años y a quien su trabajo como encargado de Pasteles Edward le permite conectarse con su Maracaibo natal. Llegó una señora maracucha con sus 2 hijos. Y pusimos gaita en ese momento. Bueno, la señora, comiendo los pastelitos y escuchando la gaita, se puso a llorar. Se transportan prácticamente con la comida, se transportan a la ciudad de Maracaibo. Ronald salió de Venezuela empujado por la crisis económica y se instaló en Cedritos, un vecindario en Bogotá donde su acento no se hace extraño. Aunque sonríe con frecuencia, la nostalgia lo atrapa al preguntarle cómo recuerda su país. Sí, lo extraño. El barrio Cedritos es también llamado Cedrizuela por los cientos de venezolanos que allí residen. En el mismo parque donde se ofrecen los tequeños de Ronald, se exhiben otros productos típicos de Venezuela, desde la emblemática arepa pasando por la malta hasta llegar a la cachapa. Nos hemos sentido como en casa, que la cachapa es muy agradable para tanto el venezolano como para el colombiano. Esa hermandad que traemos con el maíz también se nota. Aunque los colombianos se han visto seducidos por los sabores de su país vecino, los venezolanos en Bogotá buscan un pasaje directo a su memoria gustativa. Vienen acá es a recordar su terruño. Y lejos de las ventas ambulantes de platos típicos, otro venezolano, Alejandro Méndez, nos recibe en su apartamento en Cedritos. Creó la cuenta en Instagram Cedrizuela al notar el gran número de compatriotas que llegaban a Colombia y en especial a este vecindario. Creemos que hemos aportado, desde el principio hemos aportado muchísima información para hacer más fácil el proceso migratorio de mucha gente. Las fotografías y caricaturas que decoran la casa de Alejandro dan cuenta de su gentilicio, pero en cada palabra hay un agradecimiento a la nueva oportunidad que le dio Colombia a su familia. Por ello, la elección presidencial de este país no le es ajena. Yo, por ejemplo, siento este proceso muy propio, aunque haya gente que me digan, ustedes son extranjeros, no deberían hablar de esto, pero yo tengo un hijo colombiano y este es su país. Mis hijos están creciendo en Colombia, mis hijos están haciendo un futuro en Colombia. Yo tengo negocio en Colombia. Me tiene que importar lo que pase con Colombia. Y así como él, los cerca de 2 millones de migrantes venezolanos que viven en Colombia esperan que, sea quien sea electo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, garantice los derechos de quienes salieron de su país buscando una nueva vida al otro lado de la frontera. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Bogotá, Colombia. Nueva pausa. Esto es V360 de La Voz de América. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con La Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Dicen que el arte es una de las expresiones más completas que existen. Para el artista se convierte en un canal de comunicación que conecta, y esto es precisamente lo que sienten dos curadoras de arte hispanas que obra tras obra dejan su huella en la Galería Nacional del Retrato de los Museos del Smithsonian aquí en Washington. Cristina Caicedo Smith conversó con ellas y nos revela sus principales motivaciones en nuestro segmento Mujeres con Causa. Celebrando el arte del retrato, la imagen o representación de una persona a la mayor exactitud posible, y dos curadoras de arte hispanas lideran la tendencia en uno de los museos más importantes de Washington, D.C., la Galería Nacional del Retrato del Instituto Smithsonian. Creo que cada obra tiene una historia que podemos conectar con ella. Leslie Ureña ha sido curadora de fotografía en la Galería Nacional del Retrato por más de 6 años. Su amor por el arte nació desde muy niña, atrapada sobre todo por las historias que cuenta cada obra. Historias de personas impresionantes y también historias que conmueven a muchísimas personas, incluyendo a familias, niños, personas de todas las edades y de diferentes ámbitos en el país. Su colega Taina Caragol es curadora de pintura, escultura y arte latino. También ha liderado este equipo en la Galería Nacional del Retrato por más de 9 años. Cada 3 años, el reconocido Centro Cultural lleva a cabo The Outwind 2022, una de las exhibiciones de retratos más populares a nivel nacional. Tiene la intención de darle visibilidad a las culturas del suroeste estadounidense, en particular a las culturas que son producto del proceso de mestizaje entre los indígenas y los hispanos, que son realmente, es una parte de la historia de los Estados Unidos que no se le da mucha importancia. Y este es, precisamente, uno de los objetivos de Taina, enfocar el arte en áreas que no tienen mucha visibilidad. Y aquí trae como ejemplo la obra de Vincent Valdés, Gente del Sol, Abuela y Abuelo Santana, que ganó uno de los principales reconocimientos del certamen. Los Santana son los abuelos maternos de Valdés y su obra es un homenaje al arduo trabajo de los ancestros del artista. Es posible hacer un retrato donde no tienes un rostro y donde de todas maneras haces referencia a una persona en particular. Y una de las metas siempre, uno de los objetivos del certamen de retrato Outwind Buchiver es precisamente expandir la noción del retrato. Materiales como la tela, metal, pintura, aerosol, papel, agujas, cartón, entre otros, fueron los lienzos de los artistas para contar sus historias. Cada una de las obras expresa un cuento o revela un secreto, algo que maravilla a Leslie y Taina. Pueden encontrar algo que resuene con cada visitador, que vean algo que les recuerde a una historia de sus propias vidas o que les inspire para hacer algo más. Lograr que cada visitante se lleve algo de inspiración luego de ver estas obras es, como dicen estas mujeres del arte, la mayor recompensa que pueden esperar. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Y esta semana el Día de los Caídos o Memorial Day aquí en Estados Unidos, y entre las actividades relacionadas con la fecha, un grupo de 90 excombatientes de las guerras de Corea, Vietnam y la Segunda Guerra Mundial arribó a la ciudad de Washington, D.C. proveniente de Indiana. Pasajeros que aguardaban sus vuelos se agruparon frente a la puerta de salida del avión para brindar sus respetos, aplausos y felicitaciones a los hombres que se dedicaron parte de la vida a servir al país. Es parte de un programa gubernamental de apoyo a los veteranos y la idea es que disfruten de un día en la capital y visiten los monumentos que se han erigido en su nombre.
nombre. Llegamos al final de B360. Gracias por acompañarnos. Soy Natalie Salas Guaitero.